Que Dios los bendiga, amados hermanos, que los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a toda la iglesia. La iglesia Dios es amor. Nos gozamos de poder estar con ustedes a través de las redes sociales, poder llegar con ustedes con la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el libro de los Hechos, capítulo 8, en los versículos el 26 en adelante. Así que les pido que podamos leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en el carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de dónde dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa es la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes acerca del Espíritu Santo en la evangelización. Qué importante y qué esencial es ser lleno del Espíritu Santo, amada iglesia, porque cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, entonces puede encaminar su vida y su ministerio dentro de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros alcancemos las almas para Cristo. La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos y seamos eficaces en la tarea de la evangelización. Y Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de que Felipe fue un diácono. Al comienzo de la historia de la iglesia primitiva nos cuenta en el capítulo 6, en el verso 3 sobre todo, que él formó parte de ese cuerpo de diáconos, donde Felipe reunía las condiciones que establecieron los apóstoles, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargaron esta labor del cuidado de la atención de las viudas en aquel entonces. Por lo tanto, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso lo remarca el libro de los Hechos, capítulo 6. Y es importante notar que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, entonces está preparada para poder cumplir la tarea que Dios le ha encomendado, la de predicar el Evangelio. El Señor derrama el Espíritu Santo con ese propósito. Ese es el plan y la voluntad de Dios cuando el Señor envía su promesa a sus discípulos. Recibiréis poder, dice Hechos 1:8, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la llenura del Espíritu Santo en la vida de Felipe justamente fue eso. El propósito de esa llenura fue que Felipe evangelizara y sea eficaz en esta gran tarea. Que todos nosotros, al igual que Felipe, debemos desear ser llenos del Espíritu Santo para ser eficaces en la evangelización. Yo quiero compartir algunas cosas interesantes que noto aquí en este pasaje para una evangelización eficaz. 5 cosas muy importantes que notamos en la vida de Felipe, que hicieron de Felipe un hombre
eficaz en la evangelización. ¿Quiere usted ser eficaz en la evangelización? Pues vale la pena que pueda estar atento a esta palabra. Una primera cosa que yo encuentro en la vida de Felipe, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que lo hizo eficaz en la evangelización, es que Felipe era sensible a la voz de Dios. La Biblia nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en el versículo 27 dice que él se levantó y fue. Y en el versículo 29 nos dice la Escritura, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Notamos tanto en el versículo 26 como en el versículo 29 que Felipe tenía una sensibilidad para oír la voz de Dios. El Señor le habló a través de un ángel. No dice el texto de qué manera se le presentó el ángel, probablemente a través de una visión, lo vio de una manera física, no lo dice el texto, solo dice que un ángel le habló a Felipe. Ahora le habló y Felipe escuchó su voz del ángel. Y es importante tomar en cuenta ese detalle en la experiencia de Felipe. La sensibilidad que este hombre tenía para escuchar a Dios. Solo los hombres llenos del Espíritu Santo pueden oír la voz de Dios. Se necesita estar plenamente convencido de que el Espíritu Santo es una persona para que nos pueda hablar. Pero sobre todo necesitamos tener una íntima relación con esa persona. La persona del Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, que usted tenga una relación con el Espíritu Santo. Qué importante, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y por lo tanto era sensible a la voz de Dios. La comunión, la intimidad, el acercamiento al Espíritu Santo nos hace a nosotros más sensibles para escuchar su voz. Nos permite a nosotros discernir con facilidad cuando Dios nos está hablando. Y que yo creo que a más de uno de los que me escuchan, como cristianos, han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Cómo Él nos ha hablado, cómo Él nos ha revelado cosas en nuestro interior. Él habla de muchas formas. Él habla en el interior de nuestro corazón. Él habla cuando uno está en la casa, en su casa, descansando, en su cama, en su lecho. Ahí Dios también nos habla. El Espíritu Santo a mí me ha hablado de muchas formas. Cuando yo he estado en cama, cuando estoy orando en la presencia de Dios, siento en mi espíritu que Dios me dice que debo hacer esto o aquello, o debo compartir tal o cual mensaje. Es importante que nosotros busquemos la plenitud del Espíritu Santo. Pentecostés justamente tuvo ese propósito. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 hombres y mujeres que estaban orando en el aposento alto, dice la palabra de Dios que se manifestó una señal evidente de que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, y fue que hablaron en nuevas lenguas. Y a partir de ese momento la palabra de Dios fue proclamada con toda la fuerza, con todo el ímpetu que Dios deseaba hacerlo. Dios quiere hablar en estos tiempos, pero es necesario que la persona del discípulo sea una persona preparada para escuchar las indicaciones que Dios le va a dar en esta gran tarea. Una segunda cosa que notamos en Felipe, que lo hizo eficaz en la evangelización, es que Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo. Felipe se dejó guiar por esa voz. Qué maravilloso, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es importante entender que un cristiano lleno del Espíritu Santo no solo oye la voz de Dios, sino que es guiado hacia algo en especial. El hombre lleno del Espíritu Santo accede a responder a la voz de Dios. Aquí nos dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos que cuando el Señor le habló y le dijo que fuera a tal lugar porque Dios tenía una misión para él, nos dice el verso 27, entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y dice la palabra que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y nuevamente dice el 29, y el Espíritu le volvió a hablar a Felipe Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y dice la Escritura en el 30, acudiendo Felipe
acudiendo Felipe. Cuando el ángel le habló, él se levantó y fue. Y cuando el Espíritu Santo le habló, él acudió a la voz de Dios. Es importante que nosotros como cristianos podamos no solamente tener experiencias con Dios, sino que podamos nosotros acceder, podamos nosotros obedecer la voz de Dios. Y Felipe no solamente tuvo la sensibilidad de escuchar, sino tuvo una buena actitud, la actitud de obedecer, de rendirse a esa voz, de sujetarse a esa voz. Maravilloso es el Señor. Hay muchas personas que tienen experiencias con Dios, dicen haber oído a Dios, haber tenido experiencias a través de visiones, pero lo triste es que a veces nos quedamos simplemente con las experiencias, nos quedamos simplemente con que tuvimos una sensación especial, Dios me habló, decimos, pero la pregunta es, ¿obedecemos a esa voz? Si Dios te ha hablado a través de una visión, ¿le has obedecido? ¿Estás siguiendo el camino que Él te trazó en la experiencia que tuviste con el Señor, en esa experiencia sobrenatural que tuviste con el Señor? Es preocupante decirlo, pero hay muchos creyentes que solamente viven de experiencias y de experiencias nada más. Simplemente de emociones, de meros sentimientos y de experiencias que de pronto encontramos en la persona como aisladas de su relación con Dios. Cuando un cristiano tiene relación con Dios y con el Espíritu Santo, no solamente va a tener la oportunidad de experimentar la voz de Dios, sino que va a obedecer esa voz. El Espíritu Santo nos mueve a obedecer esa voz, que es tan importante. Felipe era un hombre obediente a la voz de Dios, que cuando Dios te mueve a orar, tú levántate a orar. Si Él te mueve a clamar por una persona en especial, no lo dudes dos veces y comienza a obedecer la voz de Dios. Ese es el problema de muchos de nosotros, que Dios nos habla, nos mueve a predicar, pero nosotros a veces nos resistimos a esa voz. Pero ven aquí en este pasaje cómo Felipe respondió de manera automática a la voz de Dios. Esos son los hombres llenos del Espíritu Santo. No solamente están preparados para escuchar la voz de Dios, sino que están dispuestos, solícitos a obedecer la voz del Señor. Y Felipe fue a donde Dios lo estaba enviando. ¿A dónde lo estaba enviando Dios? Pues lo enviaba a un personaje llamado, no dice el nombre, pero dice que era un eunuco. La Biblia nos dice que era un eunuco. La palabra de Dios dice en el verso 27, y sucedió que un etíope, un hombre de Etiopía, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un ministro de economía. Se nos dice de este etíope más adelante que volvía de Jerusalén de haber adorado a Dios. Era un hombre que admiraba la fe judía y era un prosélito judío. Era un adorador del Dios de Israel. A pesar de que él no era del pueblo de Dios, sin embargo, él tenía una admiración al Dios de Israel y él había abrazado la fe judía. Por eso a los que abrazaban la fe judía, es decir, las personas de otras nacionalidades que abrazaban la fe judía, la religión judía, se les denominaba prosélitos. Y él era un prosélito judío que estaba adorando a Dios. Y es interesante cuando nos dice más adelante que iba leyendo al profeta Isaías. Era un hombre que estaba inquieto. Dios había inquietado el corazón de este hombre para escuchar la palabra de Dios. Y Dios también tiene personas a quienes Dios ha señalado de manera clave para la evangelización personal. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios pone personas a nuestro lado. Y Dios tiene personas que prepara el corazón y prepara las condiciones para que nosotros simple y sencillamente podamos sembrar la palabra de Dios. Es más, Dios prepara un corazón para que simplemente usted le hable y le comparte el mensaje de salvación y esta persona pueda tomar la decisión más importante de su vida. Eso revela que la obra de salvación la hace Dios. La obra de salvación no la hacemos nosotros, pero Dios sí va a requerir de hombres llenos del Espíritu Santo para que sean guiados en el programa de Dios para la salvación. Cornelio nos dice en el capítulo 10 que fue un hombre que también hacía limosnas, oraciones, pero no era cristiano. Pero Dios preparó el corazón de Cornelio
para que tuviera un encuentro con Pedro, y Pedro le predicó la palabra de Dios, y Cornelio no solamente aceptó a Jesús como su Salvador, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Es importante tomar en cuenta las personas que Dios, hermanos, señala para la evangelización. Hay muchas personas que, como el etíope, están buscando a Dios. Dios ha inquietado ya sus corazones y ellos están en busca de conocer la verdad, aunque todavía no han conocido al Salvador, pero sin embargo están ellos en su corazón inquietos por querer conocer las cosas de Dios. Siempre esas personas son claves para la evangelización personal, y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Dios nos va a llevar a muchos etíopes, hermanos. Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a personas claves, y por eso que es importante nosotros como cristianos mantenernos sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar por ese camino. Y dice la palabra de Dios que Felipe estaba de pronto orando y buscando la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo le habló y lo encaminó hacia ese hombre. Pero es interesante que mientras el eunuco, este etíope, iba leyendo las Escrituras, no entendía lo que decía la Escritura. Él leía al profeta Isaías, pero no entendía. Dice la palabra que en el versículo 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lee usted la Biblia? Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo lee la Biblia la gente que no conoce a Dios? Y dice la Biblia que el hombre le contestó, el etíope: ¿cómo podré entender si no hay alguien que me enseñe? Por eso qué importantes son los hombres de Dios. Somos puestos por Dios para poder enseñar la palabra. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y Felipe aprovechó la ocasión para poder hablarle de Dios. Y el pasaje que leía era este: dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de qué dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto me muestra una tercera cosa tan importante que vemos en la vida de Felipe. Es que Felipe era una persona preparada para interpretar correctamente las escrituras. Estaba preparado Felipe para compartir las escrituras. Los hombres llenos del Espíritu Santo no solamente escuchan la voz de Dios y la obedecen, sino que están preparados para interpretar correctamente la Escritura. Él leía al profeta, pero no lo entendía. Pero Felipe, el hombre de Dios, iluminado y fortalecido y dirigido por el Espíritu Santo, era la persona clave, porque él pudo ver y discernir en las Escrituras a Jesucristo. Dice que tomando las Escrituras y leyéndole por toda la Biblia, le anunció a Jesús. Es que la Biblia es cristocéntrica. Los testigos de Jehová leen la Biblia, pero preguntemos cómo la leen. ¿Bajo qué lupa leen la Biblia? Bajo la lupa de su razonamiento, de su ideología. Los mormones leen la Biblia, pero lo leen desde su punto de vista. ¿Sabe? Las Escrituras solo pueden ser entendidas a la luz de la dirección del Espíritu Santo. El libro de San Juan, capítulo 2, dice algo muy importante que estuve meditando. En el libro de Primera de Juan 2:27, dice que la unción misma que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, dice, es la que nos enseña todas las cosas. Y dice que ella es la que enseña la verdad. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede interpretar sanamente las Escrituras por la dirección del Espíritu Santo. Porque el intérprete de la Biblia se llama Espíritu Santo. Dice el libro de San Juan, en Juan capítulo 16, verso 13 al 14, la palabra de Dios, Jesús dijo que cuando el Consolador venga, el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos guiaría toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo de lo mío, dijo Jesús, y lo hará conocer. Jesús dijo más en otro pasaje, en el libro de San Juan, dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es que no podemos nosotros conocer las Escrituras si nosotros no conocemos a Jesús.
Jesús está en las Escrituras. A Jesús usted lo puede encontrar en todos los libros de la Biblia, porque las Escrituras hablan.